Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información, que pertenece a la Universidad Nacional de La Rioja. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Corona Micaela y quienes habla, Julio Juan Andrés. A continuación, vamos a presentar nuestro trabajo final de la Cátedra Seminario de Actualización 2, a cargo del profesor licenciado Marcelo Fabio Roldán. Nuestro trabajo final de investigación es sobre seguridad informática y pentesting. Buenas tardes. Como introducción de este trabajo final que vamos a realizar, podemos decir que en esta presentación vamos a hablar de la seguridad informática y pentesting, como dijo mi compañero, y al finalizar la parte teórica vamos a hacer una explotación en tiempo real de un sistema operativo. Bien, el contenido que vamos a ver es el siguiente. Vamos a comenzar hablando sobre la terminología, después vamos a ir al concepto de seguridad informática y de inseguridad informática. Luego pasaremos a hablar sobre pentesting, tipos de pentesting, por qué realizar un pentesting, y también hablaremos de la diferencia entre test de intrusión y auditoría de vulnerabilidades, los tipos de pruebas y la fase de prueba que lleva un pentest. Para poder comprender un poco mejor lo que va a ser esta presentación, nosotros vamos a detallar esta terminología. Para empezar vamos a hablar del malware, también llamado como badware, que es un código maligno de software malicioso o software malintencionado que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora sin el consentimiento de su propietario. Luego tenemos a backdoor, que es un sistema informático. Un backdoor es una secuencia especial dentro del código de programación mediante la cual se pueden evitar los sistemas de seguridad del algoritmo, como por ejemplo saltear la autentificación para acceder al sistema. Aunque estas puertas pueden ser utilizadas para fines maliciosos y espionaje, no siempre son un error. Pueden haber sido diseñadas con la intención de tener una entrada secreta. Luego tenemos lo que es el análisis de las vulnerabilidades, que es un defecto de software y el resultado de un fallo o deficiencia durante el proceso de creación de programas de software. Puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software, aunque los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y programación, pero los errores pueden suceder, como dijimos, en cualquier etapa de la creación del software. Luego tenemos el exploit local o remoto, que es una pieza de software, es un explotador de un sistema que destruye una computadora, un fragmento de datos o una secuencia de comandos con el fin de automatizar el aprovechamiento de un error, fallo o vulnerabilidad, a fin de causar un comportamiento no deseado o imprevisto en los programas informáticos, hardware o componente electrónico. Luego tenemos a payload, que en seguridad de computadoras es la carga útil, que se refiere a la parte del malware que realiza la acción maliciosa. En el análisis de software malicioso como gusanos, virus o troyanos, se refiere a los resultados del ataque del software, como por ejemplo los ejemplos de cargas útiles podrían ser la destrucción de datos, mensajes ofensivos o correo basura enviado a una gran cantidad de personas. Zero Day es un ataque de día cero que en sí lo que hace es atacar contra una aplicación o sistema que tiene como objetivo la ejecución de código malicioso gracias al conocimiento de vulnerabilidades que por lo general son desconocidas para la gente y el fabricante del producto. Se supone que aún no han sido arregladas. Este tipo de exploit circula generalmente entre las filas de los potenciales atacantes hasta que finalmente es publicado en foros públicos. Un ataque de día cero se considera uno de los más peligrosos instrumentos de una guerra informática. Luego tenemos Metasploit y Nmap, que van a ser las herramientas que vamos a utilizar para mostrar la explotación de la vulnerabilidad en la parte práctica, donde Nmap se encarga de detectar la vulnerabilidad y Metasploit de explotarla. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es la seguridad informática. Bueno, existen diferentes conceptos a la hora de hablar de seguridad informática. El que nosotros elegimos y el que nos pareció más sencillo y el que más
se hace entender es donde decimos que la seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida solo sea posible a las personas que se encuentran acreditadas. La seguridad puede entenderse como aquellas reglas destinadas a prevenir, proteger y resguardar a lo que es considerado como susceptible de robo, pérdida o daño. La seguridad informática es la falta o poca presencia de seguridad informática en un sistema operativo, aplicación, red o dispositivo. Podemos ver esa demostración por medio de hackers éticos, llamados sombreros blancos, o su explotación por hackers malintencionados, llamados sombreros negros. Bueno, ahora, ¿qué es el pentesting? Un penetration testing o test de penetración es un procedimiento metodológico y sistemático en el que se simula un ataque real a un sistema, a una red o a un sistema, con el fin de descubrir y reparar sus problemas de seguridad. Parte por la necesidad de comprobar cuál es el impacto real de una vulnerabilidad mediante la realización de pruebas controladas. Eh, que no se diagnostique una enfermedad no significa que no exista. ¿Qué quiere decir? Que por más que no hayamos, que no encontramos una vulnerabilidad, no significa que no exista. Es decir, que todavía no haya sido encontrada. Por eso se busca la detección de vulnerabilidades no conocidas. ¿Por qué o para qué realizamos un test de instrucción? Parte por la necesidad de comprobar cuál es el impacto real de la vulnerabilidad mediante la realización de pruebas controladas, como lo dije anteriormente. Cuando mencioné anteriormente que se busca la detección de vulnerabilidades no conocidas, también tenemos vulnerabilidades que ya son conocidas y que están presentes en el sistema, solo que nosotros no podemos verlas. Entonces, ¿cuál es la función del pentester? Va a detectar esas vulnerabilidades y mediante un test va a comprobar cuál es el impacto real de esas vulnerabilidades. Si pudiese causar algún tipo de daño a nuestro sistema o incluso a nuestra organización. Bueno, ahora tenemos la parte de los tipos de pentesting. Existen varios tipos de pentesting que se clasifican según el tipo de información que se tenga a la hora de realizar los tests. Para comenzar tenemos el pentesting de caja blanca, que en este caso el pentester o el auditor conoce todos los datos sobre el sistema, como su estructura, las contraseñas, los IPs, el firewall, y forma parte también del equipo técnico de esa empresa. Es el más completo y realiza un análisis integral de la estructura. Gracias a toda la información preliminar es relativamente fácil saber por qué o qué puede ser modificado o mejorado dentro de la arquitectura del sistema. Luego tenemos el pentesting de caja negra, que es el tipo de pentesting más real, por así decirlo, ya que el pentester no tiene muchos datos sobre la organización y actúa como un ciberdelincuente más. Por eso, como si fuera una prueba ciegas, se debe descubrir las vulnerabilidades y amenazas en la estructura de la red. Y por último tenemos el pentesting de caja gris, que puede definirse como la mezcla de los dos anteriores. En este el auditor posee toda la información a la hora de realizar el test, lo suficiente para no empezar de cero. Es un tipo de pentesting más recomendado, ya que se necesitará tiempo y medios para poder realizar este test de penetración en su totalidad. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre un test de instrucción y una auditoría de vulnerabilidades, en donde la auditoría de vulnerabilidades, por su parte, lo que hace es cuantifica y clasifica las vulnerabilidades y recomendaciones. Encuentra el 100% de las vulnerabilidades conocidas. Por su otra parte, el test de instrucción detecta algunas vulnerabilidades conocidas y algunas desconocidas. Esa es una de las principales diferencias. Además describe y demuestra el impacto asociado a las vulnerabilidades detectadas. Respecto a tipos de ataques, podemos decir que tenemos dos tipos clasificados.
los pasivos y los activos. Se tienen que realizar este tipo de ataques, tanto como decimos activas como pasivas, pero siempre se debe avisar al posible cliente o para el lugar que se trabaja en qué consisten para evitar futuros problemas. Respecto a las activas, son las que modifican el sistema, alteran la integridad o disponibilidad, como por ejemplo explotar alguna vulnerabilidad, y mientras que las pruebas pasivas son más leves y menos invasivas, no modifican los sistemas, intercepcionan información y afectan sobre todo a la confidencialidad, como por ejemplo la escucha de paquetes en la red o leer el tráfico de datos, entre otras. Es así que surgen los ámbitos de las pruebas, que pueden ser externos o internos. En las externas pueden ser como por ejemplo que un usuario que puede estar desde su casa en internet y debemos ver cuál es toda la visibilidad que este posible atacante puede tener al intentar tener información de una organización, observando como por ejemplo los DNS o viendo las direcciones públicas, saber qué es todo lo que alguien puede recolectar para intentar vulnerar el sistema. Mientras que en el interno lo hace referencia sobre todo a la parte desde adentro. Lo ideal sería que mientras menos usuarios sepan que se están realizando este tipo de pruebas, sería mucho mejor. Se necesita tener un espacio físico y, por ejemplo, ver si el usuario puede vulnerar la red inalámbrica. Bueno, después tenemos la fase de prueba. La fase de prueba está compuesta por 5 fases, donde como primera fase o fase 1 tenemos lo que es la obtención de la información. En la primera fase del test de intrusión es esencial para elaborar un ataque sofisticado posterior, es decir, una vez reunida, recopilada todo tipo de información, ya sea en ámbitos públicos o privados, en nuestro caso va a ser en público, para posteriormente realizar este ataque. Esta instrucción no es pasivo, es decir, solo lo que vamos a hacer es recopilar la mayor cantidad de información pública. ¿Cuáles son estas información pública? Por ejemplo, el direccionamiento IP, los dominios, correos electrónicos, software y hardware, marcas comerciales, perfiles de trabajadores, de qué manera se realizan estas búsquedas. Por ejemplo, algunas técnicas para recopilar estos datos son buscadores como Google, también se puede hacer mediante Facebook, metadatos, que son datos sobre datos, y tenemos Google Hacking, es una técnica que permite, por ejemplo, asignando comillas, nos va a brindar una frase exacta. Además, por ejemplo, con un asterisco, en su búsqueda funciona como un comodín, es decir, nos va a devolver cualquier palabra, pero solo una. Los metadatos, la definición más concreta es que son datos sobre datos o datos acerca de datos. Por ejemplo, si sacamos una foto, se registran datos, por ejemplo, la extensión y la fecha de los metadatos. Y los metadatos de esos datos serían, por ejemplo, las coordenadas, la fecha y la hora exacta, el nombre del propietario de la cámara. Después tenemos lo que es la fase de la enumeración, es donde enumeramos las diferentes direcciones IP, los nombres de los usuarios, servicios, para pasar al análisis. En el análisis lo que hacemos, un análisis de lo que son las vulnerabilidades encontradas, es decir, hacemos un filtro de las vulnerabilidades detectadas y las que no están detectadas, separamos. También hacemos un análisis de los posibles sistemas operativos encontrados, de los servicios y aplicaciones. En la fase de explotación ya tenemos la fase como había dicho mi compañera, donde hacemos en tiempo real la explotación, en nuestro caso, que va a ser de un sistema operativo, y obtención de evidencias. Y en lo que es la parte de la documentación y última fase, hacemos un análisis de visibilidad, hacemos un informe de test de instrucción
presentación de resultados y los tipos de alertas que puede tener. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte práctica de nuestro trabajo final. Nosotros para este escenario tenemos dos máquinas virtuales dentro de una máquina física. O sea, dentro de mi máquina física tengo dos máquinas virtuales. Bueno, una con GNU Linux, con versión Kali Linux, y la otra es un Windows 7, Windows 7 como básico. Bueno, lo primero que vamos a empezar a hacer para esta explotación es comprobar su dirección IP. Bueno, mientras se va cargando esto, más o menos vamos a ir explicando. Como ejemplo, nosotros tomamos que va a ser un tipo de penetración interna, es decir, que va a ser adentro, desde dentro de la organización lo vamos a hacer. Bueno, hasta que se vaya cargando mi Windows, le voy a explicar un poco sobre las herramientas a usar. En este caso van a ser dos, una va a ser Nmap y la otra va a ser Metasploit. Nmap tiene una gran cantidad de scripts propios. Si uno tiene conocimiento, se puede programar los scripts a necesidad de cada uno, ¿no? Bueno, en este caso, para este trabajo, vamos a usar algunos que ya vienen predefinidos. Bueno, ¿dónde los encontramos? Primero vamos a elevar privilegios. Una vez ya como root, vamos a ir bueno, una vez acá adentro, con ls vamos a listar. Yo les voy a explicar por qué les muestro esto. Una vez acá tenemos todos los tipos de scripts que tiene Nmap. Bueno, tenemos de fuerza bruta, temas geolocalización. Bueno, esto puede resultar un problema al comenzar, ¿no? Porque uno que recién empieza, mucho no entiende. Entonces, yo les muestro esto para después pasar y explicarles, por ejemplo, estas son las vulnerabilidades que tienen. Pero en caso de no entender muy bien esto al principio, Nmap nos brinda una ayuda. Adicionalmente nos da una gran fortaleza. ¿Qué fortaleza es? Nmap nos brinda perfiles y estos perfiles se los puede ejecutar. Es una gran ayuda de Nmap. Ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo quisiera ejecutar alguno
o que lo ejecute en conjunto a todos esos scripts, únicamente tendrían que ejecutarlo con algún perfil que nosotros definiríamos. Bueno, acá nmap -sb para detectar las versiones de los sistemas operativos, y acá le decimos que queremos que aplique un perfil de vulnerabilidad, un script de perfil de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, acá vamos a empezar a correr algún, no les mostré, en otra máquina. Acá ya tenemos el Windows 7 corriendo. Lo primero que vamos a hacer es ifconfig install para comprobar la IP, marca de subject y la puerta de enlace predeterminada. Acá lo que nos interesa por el momento es la IP, ¿no? 192.168.1.170. Bueno, también el nombre del host, que es JOVPC, y que funciona bajo un DNS, o sea, está en un dominio hauser.net, que también es una máquina virtual que tengo un Windows Server, pero en este caso está apagado, pero queda fijo el dominio. Entonces, una vez conocida la dirección, vamos a volver a nuestro Kali Linux y vamos a ejecutar un escaneo. Bueno, estos escaneos suelen durar varios minutos o a veces horas. Entonces nosotros lo voy a dejar corriendo a este debug, y mi compañera le va a pasar a explicar, porque nosotros acá ya tenemos definidos tres tipos de perfiles de escaneo. Mi compañera va a empezar hablando del debug, que en sí es lo mismo, acá está el script. Este escaneo se llama Bull. Descubre la vulnerabilidad más conocida y nosotros se lo estamos haciendo a esta máquina. ¿Qué te devuelve Nmaps? Nmaps, una vez terminado el escaneo, te devuelve el puerto, el estado del servicio y la versión. Analizo estos puertos: el 135, el 139, el 445, el 554 y el 2869. Nos dice justamente que están abiertos y que las versiones son Windows 7 y que corren una máquina física 10. Y bueno, al final nos dice justamente el dominio también, que en este caso es Hauser. Acá comienza Nmaps a hacer ataques que ya vienen predefinidos, como por ejemplo CSRF, XSS, que en este caso dicen que no son vulnerados. Acá nos da otros puertos que fueron escaneados, que están abiertos y pertenecen a Windows. En esta parte hacemos el análisis de la vulnerabilidad. Acá ya filtramos lo que pueden ser las vulnerabilidades y cuáles no. Y más abajo nos da un servicio de información de host, nos da el nombre de la máquina, el sistema operativo y el fabricante, y en este caso esta máquina. Bueno, después nos sigue tirando un resultado, por ejemplo, algunas vulnerabilidades, algunos ataques que sigue haciendo, pero que por ejemplo acá nos está dando que tiene acceso denegado, acá nos está dando que es falso. Estos ataques comúnmente se suelen buscar bueno, el MS10 es un código único que le ponen diferentes plataformas que se encuentran registradas en base de datos. Acá, por ejemplo, voy a buscar uno. Bueno, el 1054, en este caso, nos dice que es, bueno, nos da un resumen, nos dice que comprueba si las máquinas de destino son vulnerables
a la vulnerabilidad de corrupción de memoria remota de SMB y nos da el código único de lectura a un recurso compartido en una máquina remota, ya sea con credenciales de invitado o con nombre de usuario y contraseña. Nosotros acá en el escaneo con Nmap, como no tenemos esas credenciales que pide, lo que hace es arroja un valor falso. Bueno, acá sigue haciendo otros ataques que también son denegados, pero acá en el SMB Bull es una vulnerabilidad en realidad que lo que te dice que es de MS, es de Microsoft, que fue descubierta en el 2017 y 010 es el ID único. Y acá nos dice que es vulnerable. Bueno, nos da una descripción, nos dice que es vulnerable a Remote Code Execution, vulnerable. O sea que es vulnerable a la ejecución de código remoto. Acá nos dice que el estado es vulnerable, nos da el ID también de otra página que tiene almacenada en su base de datos, porque están cada página lo tiene de diferentes formas reescritas. Y nos da un factor de riesgo alto a la ejecución de códigos remotos y algunas referencias. ¿Qué más? A ver, quiero ver si terminó acá bueno, por esa parte es el escaneo Bull. Bueno, ahora mi compañera les va a explicar otro de los escaneos que hicimos, el cual es el nombre de Discover. El escaneo Discovery recupera la información de la tarjeta física y de la víctima. Esta parte la vamos a omitir porque es la información de la computadora física. Acá sí, ya tenemos los datos de la IP escaneada, nos muestra los puertos abiertos, los servicios y las versiones. En este caso tenemos como el puerto 135, 139, el 445 y el 554, que nos figura como RTSP con un signo de pregunta. En este caso este puerto 554 está abierto, pero nos da este signo de pregunta como que no se terminó de resolver. Bueno, más abajo tenemos más información que es muy parecido al primer escaneo que hicimos, que es el BUN. La diferencia es que acá lo que hace es recuperar información de la tarjeta o de la víctima. En este caso nos recupera información de lo que es, como decía mi compañera, de la IP escaneada, que es la 170, y acá, bueno, eso lo omitimos porque nos resolvió también de mi computadora física. Ahora vamos a ver otro tipo de escaneo, que este se llama default. O sea, el perfil es default. ¿Qué quiere decir? Que ejecuta los scripts básicos por defecto de la herramienta. Bueno, estos scripts la mayoría son muy parecidos debido a que como ya son predefinidos, pero hay algunos que arrojan otras vulnerabilidades, como por ejemplo el bull. Acá bueno, vemos más puertos abiertos, que creo que son los mismos de los anteriores. Bueno, acá nos resolvió esto es parecido, similar a lo otro. Bueno, acá nos resolvió un NetBIOS de lo que es mi máquina host, que es JVPC, y además nos resolvió una Mac y nos dice que está montada en una máquina virtual. El host, si se acuerdan, era el JVPC. Bueno, acá lo vamos a mostrar. Es JVPC, este es el host que escanea la máquina. Bueno, ya una vez con toda la información obtenida,
analizada la vulnerabilidad, vamos a pasar a lo que es Metasploit para hacer la explotación del sistema operativo. Bueno, acá Metasploit nos dice que está compuesto por 2125 exploits, 1139 auxiliares, 361 posts, 592 payloads, 45 encoders, 10 nodes y 8 evasiones, que son evasiones antivirus. Metasploit es muy intuitivo. Con un search hace una búsqueda. En este caso nosotros teníamos una vulnerabilidad que habíamos encontrado en este escaneo, que era esta. Esta la vamos a copiar. No sé si lo mencionamos, pero la vulnerabilidad es esta. Una de las formas de buscar qué significa, qué solución tiene, a través de Google. También tenemos otra base de datos que hay que instalarla, viene predefinida para Kali Linux, que se llama Nessus. Acá nos habla de que es una vulnerabilidad, ha sido encontrada en Microsoft Windows, como bien decía, y se clasifica con extremidad crítica, que es lo que nos decía el escaneo que hicimos nosotros. El error fue descubierto en el 2017, entre el 4, y como le dije, tiene el código de identificación es MS de Microsoft, el año 2017, y un ID, un identificador único con el URL. Además, acá nos dice los posibles nombres, que es, en este caso, es el Eternal Blue, tenemos el Eternal Champion, Eternal Roman, Eternal Silencio, WannaCry, que también son diferentes formas de llamarlo. Nosotros para hacer el escaneo la vamos a buscar, la podemos buscar. Esto es para la parte de Metasploit. Acá la podemos buscar con el nombre o con el ID. De cualquiera de las dos formas la va a encontrar. Entonces con un search Eternal ya nos tira los módulos que tiene el nombre del exploit, como salía 07010 Eternal Blue, que es el nombre por defecto. Y acá ¿qué nos menciona? Estos son los exploits que tiene, pero también tiene los auxiliares. Los auxiliares, ¿de qué nos sirven? Los auxiliares nos van a servir para hacer una verificación previa a la explotación, para ver si realmente se puede explotar. Para utilizar el auxiliar, vamos con use. En este caso vamos a ejecutar el número 4, que va a ser un auxiliar sobre el escaneo que nosotros hicimos sobre esta vulnerabilidad. 4. Acá ya me configura el módulo. Vamos a Show Option para las configuraciones. Acá vemos los requisitos que necesita para hacer esta verificación. En este caso, lo único que nos pide es el rhost. Entonces lo seteamos, set rhost, y vamos con la IP víctima, ¿no? Sería 192.168.168. ¿Qué tiene? Acá ya me lo asignó, me dice que ya está puesto, y le damos run. Acá como vemos, acá ya me dice que este host sí es vulnerable a la vulnerabilidad, o sea, esta vulnerabilidad sí es vulnerable, y me da el nombre de Windows profesional, me da hasta el servicio, hasta el PAN 1, y me dice que tiene una arquitectura de 64 bits. Una vez hecho esto, ahora sí ya pasaremos a elegir lo que es el exploit, ¿no?
Bueno, acá mi compañera te va a explicar cómo vamos a hacer para elegir el exploit, ¿no? Bueno, una vez verificado, ahora vamos a elegir el exploit para hacer la explotación. En nuestro caso elegimos la 0 y para usarlo ponemos us 0. Acá nos devuelve que no hay payload configurado, entonces colocamos show opción. Acá, bueno, como decía mi compañera, nos devuelve que no está configurado, pero por defecto nos va a brindar él un payload. Entonces lo que nosotros no queremos es que él nos brinde, así que nosotros vamos a buscar un payload por defecto que ya trae incluido Metasploit para hacer una explotación directa. Bueno, nos muestra los payloads que hay a disposición y nosotros vamos a elegir en este caso el 36, que ya que lo probamos y nos va a servir para devolvernos la shell de la otra máquina. Y ahora, para usarlo, vamos a poner set payload 36. Ahora lo configuramos y ponemos show option. Tenemos el puerto RPort 445 que está abierto y tenemos nuestro puerto LPort 4444 que también está abierto y va a hacer la conexión con el 445. Lo único que deberíamos configurar es rhost. Para configurarlo se pone set rhost y la IP. Ahora que ya está asignado, le ponemos exploit. Ejecuta automáticamente los chequeos y nos dice que lo realizó con éxito. En la primera parte figura, hizo el chequeo y después nos dice que se realizó con éxito. Al final figura la consola de Kali Linux y ya está en la máquina. Y para mostrarlo, claro, acá bueno, ya nos muestra una sesión, como dice mi compañera. Acá lo que podemos hacer para verificar también es ir a la otra máquina. Ponemos ipconfig y verificamos la shell. Bueno, acá ya estamos dentro de la otra máquina para comprobarlo, ipconfig. Y lo verificamos. Acá vemos que ya tenemos la shell de la otra máquina. En la otra máquina también lo podemos comprobar. Bueno, acá vamos a cerrar esto, vamos a abrir. Netstat para ver las conexiones que tenemos, y como vemos hay que buscar que tenemos las conexiones abiertas. Esta que dice estable es donde tenemos la IP 160 puerto 444 y que está en sesión con esta IP que es la de mi máquina atacante y nos dice que tiene una sesión estable, ¿ya? También lo podemos comprobar de la otra máquina para ver que esa es la IP 192.168.1.13. Acá para comprobar con mi config
como ven, 192.168.1.13, que es la conexión. Y bueno, otra forma de comprobarlo es, bueno, acá voy a minimizar para que se pueda ver. Silencio. Bueno, lo que vamos a hacer es crear dentro de la otra máquina, dentro de la máquina víctima, vamos a crear una pequeña carpetita para ver si la prueba se ha logrado con éxito. Vamos a ir a disco C. En disco C vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 archivos. Entonces en máquina atacante lo que vamos a hacer es en cada día, vamos a hacer primero vamos a posicionarnos. Acá ya me dice que estoy en el disco C de la máquina víctima, y para eso vamos a crear una carpetita para hackear. Bueno, acá ya la creo, habría que verificarlo en la otra máquina. Y como ven, la carpeta está creada. Y bueno, eso fue todo en nuestro trabajo de investigación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.